Taller número 2 del curso de Excel intermedio. Es un temario nivelatorio, 16 de febrero del 2022. Soy Carlos Arauz, estamos con el grupo 1 del grupo de la empresa Cenoa. Estoy por trabajar con el libro Validación Libro. La temática es preparar buenas planillas. ¿Bien? ¿Cómo se sugiere que preparen planillas de carga en el Excel? Siempre sugieren que en la primera fila, donde ustedes tengan para iniciar la carga de datos, coloquen títulos descriptivos de la información que se va a ingresar en la parte inferior de esa columna. Entonces, la primera recomendación es: vas a cargar información en una planilla, la vas a preparar en la carga, tipea títulos descriptivos de lo que vayas a cargar de información en la parte inferior. ¿Qué es lo que no tenés que hacer como sugerencia? Se sugiere no utilizar los combinados y centrados. Muevo el mouse, ¿cuál es la opción de combinar y centrar que tiene el Excel? Para unir dos celdas que queden como título para la carga doble. Siempre se recomienda que los títulos y la información estén cargados en una sola columna. El combinado y centrado utilizarlo para títulos, para otro tipo de cuestión. Para la cabecera de la información a cargar, no lo utilices. Recomendación, y ya van a ir viendo más adelante, cuando hagamos resúmenes, cómo esto repercute en poder luego resumir bien los datos. Luego, vas a elegir de tu planilla que estás preparando. Yo acá traje una por defecto para que hagamos algunos ejemplos. Vas a elegir una de las columnas o algunas donde te interese configurar una opción que trae el Excel para que la información que se cargue en esa columna chequee que esté bien cargada, valide lo que se cargue, y si no está con la configuración que vos armes, el Excel te lo advierte. Entonces miren, armemos configuraciones típicas de algunas columnas donde para ustedes sea clave la carga de la información y que en esa columna se tienen que ingresar bien los datos, y si no es así, el Excel te advierte. Vamos a realizarlos por pasos. El paso 1, ubíquense en la celda A3, me ubico donde los voy a hacer trabajar, y vas a seleccionar hasta la celda A15, y lo que haces como primer paso es seleccionar las celdas en donde vos querés hacer esta configuración para una buena carga de datos. ¿Bien? Paso 2. Esta opción de configuración está en el menú Datos. Vamos al menú Datos, muevo el mouse donde estoy haciendo el clic, y en el menú Datos se van a concentrar en el grupo de opciones, muevo el mouse, que se llaman herramienta de datos. En el taller pasado usamos el quitar duplicado. Está cercano el botón a quitar duplicados. El botón de opción se llama validación de datos. El icono es un tilde verde y un círculo rojo sobre dos celdas. Si no la ves a la opción, que quizás, miren, acabo de achicar mi ventana, que quizás vas al menú datos y vos tenés una ventana reducida de tu Excel. Fíjate que tenés herramienta de datos, le haces un clic y ahí quiero que encuentren la opción validación de datos. Bien, ese es el paso 2. El último paso es configurar lo que vos permitís cargar en las celdas que tenés pintadas. Si vos lees un poco lo que tiene la ventana, decís, estoy en esta opción que es validación de datos, voy a configurar lo que permito cargar en las celdas pintadas. A todo le sale cualquier valor, porque vos podés cargar lo que sea en el Excel, en las celdas. Yo voy a hacer una configuración acá, le hago clic en cualquier valor y quiero que mi planilla siempre en la columna A, desde la celda A3 a la celda 15, se carguen fechas bien cargadas. Elijo la opción fecha. Le haces un clic acá o en la flechita para abajo y ya estás armando esta configuración.
te propone trabajar con algún criterio, fechas que estén entre un rango de fecha, que sean mayor algún valor. Dejemos entre. Y supónganse que ustedes están trabajando con cotizaciones o fechas del año 2022. Estoy tipeando en inicio, lo digo en voz alta porque no se debe ver del otro lado, que estoy por trabajar con fechas entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022. El año le pones 2 dígitos y es válido. Así de simple es la secuencia de los 3 pasos. Eso es todo. Acabas de elegir una columna clave en donde vos querés que se cargue bien la información. Entonces, elegís la celda, elegís la opción y la configuras para que permitas lo que vos necesites que se cargue. Hagamos aceptar. La celda que tenés pintada ya tienen ese control. Ubícate en la celda 3 y, por ejemplo, estás apurado y en vez de 16 de febrero tipeas 16 y das Enter. Cuando das Enter, entra a la validación de la configuración que tenés hecha y el Excel en pantalla te muestra un mensaje que te dice que el valor no coincide con las restricciones de validación. Entonces, si vos le seguís dando Enter, el dato no se borra, ahí lo podés borrar, pero hay gente que le sigue dando Enter, no te deja avanzar. Fíjate que el borrado, podés poner cancelar y no te deja ingresar datos mal cargados. Esa es la herramienta de hoy. Te tengo que mostrar varios ejemplos, ver cómo lo trabajan y optimizar el ingreso de la información, preparar bien sus planillas. Además, mi intención es que ingresen datos también en forma rápida, además de que se ingresen bien. Vamos con un atajo. Ubícate en la celda 3 y vamos con el atajo control coma. Presionen el control, la tecla coma y tienen que ver que en la celda donde vos estás parado se escribe la fecha que tiene tu computadora en este momento. Le das Enter y ¿qué tenés que notar? Que una fecha bien cargada en el Excel se alinea a la derecha en forma automática. Otra cuestión visual en el preparado de las planillas. Hago un stop, leo algunas consultas, ahí te leo Facundo, dice Sebastián Toril, no pudo ingresar. A ver si eso ya quedó como... No lo tengo todavía Sebastián. En el grupo le digo que reintente por favor y lo sumamos. Lo esperemos ahí a Sebastián. ¿Cómo lo fue lo demás? Le salió el atajo, el control coma, el control de los datos. Por ahí recuerden que si ustedes colocan un valor, por ejemplo, 16 de febrero, por ahí a algunos les gusta colocar con texto, y le da Enter, no te deja. Una fecha bien cargada es número para cada uno de los días, meses y años separado entre barras o guiones. Si vos tipeás textual, no lo reconoce. Y acá podés ver cómo la herramienta te ayuda a hacer ese control. ¿Está? Si vos tipeás, por ejemplo, 25 de febrero del 22, si te deja ingresar. 28 de febrero solo, cuando ingresás día y mes, asume que el año es año actual y te lo coloca en ese formato. Si vos te ubicás en la celda donde cargaste 28/02, la barra de fórmula te confirma que carga por defecto el año automáticamente. Si vos a esta información además la selecciono, le querés dar desde el menú inicio algún formato de fecha corta, uniforme,
o fecha larga para que veas el día de la semana que se cargó, te llamaron, vos llamaste o recibiste. Pintás la celda de las fechas y tenés el formateo de fecha larga. Sebastián, bienvenido. Pudo ingresar. ¿De dónde viene Sebastián? ¿De Salta? ¿Jujuy? Vamos a hacer hablar. Mi intención en el curso es ahora presentar una serie más de ejemplos. ¿Sí? Vamos a trabajar con sucursales, modelos de auto, departamentos, datos de teléfono, montos de que ustedes coticen, algunos cálculos que quieran también realizar sobre las planillas. Esa es la idea. Hago el ejemplo número 2, calculo que ya estamos completos. Inicio entonces cómo vamos a trabajar en este ejemplo. Miren, ustedes tienen dos sucursales, la de Salta y la de Jujuy, supongamos, ¿sí? Y también tienen Autosol, Autociel y me ayudan con cuál otra unidad de negocio tienen. Autolux, Autolux. lo dije, Autociel. Les dije al del grupo 2 que me coticen un Yaris. A ver cuándo llega un Yaris. Mi hermano trabaja en Autolux, es vendedor, Arauz. Parecido nomás. Carguemos las sucursales que tienen ustedes. Y fíjate que por ahí te va a ayudar a cómo la propongas en la carga, a mejorar, porque algunos te colocan Autolux, por error te colocan un espacio, algunos le colocan Autolux SA, otros le colocan Autolux Jujuy y te cargan mal los datos. Vos lo querés cargar dos uniformes. Entonces vamos y hagamos ese ejemplo. Paso 1. Elijan las celdas en donde vas a configurar esta buena carga de datos. Propongo celda B3 a B15. Paso 2. Trabajás con el menú datos. Dentro del menú datos, la opción se llama validación de datos. La dejo ahí un ratito en pantalla, en donde hago clic. Y el paso 3, configuro, corro esto un poco, lo que permito cargar en las celdas seleccionadas. Yo voy a permitir cargar ahora una lista de posibles valores. En el listado de opciones, elijan lista. Cuando elegís lo que permitís cargar, cambia la parte inferior de la ventana para que termines de configurar lo que permitís cargar. Autolux, Autociel, ahora me olvidé del otro. ¿Y cuál falta? Autosol. Autosol. Autolux, Autociel, Autosol. ¿Cómo los cargo? Muy poco se debe ver del otro lado, pero lo tenés que cargar separados con un punto y coma. Miren su chat y ahí tienen cómo lo he cargado yo, cómo quiero que se vean. Opción 1, punto y coma, opción 2, punto y coma, opción 3, las cantidades de opciones que quieras. Cuando hagas aceptar, en cada una de las celdas que tenías pintada aparece una flecha hacia abajo como si tuviese un filtro. Nada más que al elegir el valor que tenés ahí, se carga en la celda. Si alguien viene y me tipea auto espacio ciel, no lo va a dejar ingresar porque no coincide como vos armaste la lista de opciones. Tenés que poner cancelar y elegir alguno de los que vos quieras. Esa lista, obviamente, hago una pausa, les pregunto si les salió, si a todos les sale una opción abajo de la otra, a algunos capaz que les sale todo en una sola línea. ¿Cómo les fue? ¿Les salió? Así avanzo con hacer una configuración adicional.
Bien, anda, funciona. Bien, información adicional se crea de las sucursales, por ejemplo, Autociel Jujuy. ¿Querés tener la carga de Autociel o un Autolux Tartagal, por ejemplo? Algo que no sea de lo que ya esté marcado. ¿Querés incorporar una sucursal, una unidad de negocio, algo adicional? ¿Cómo lo haces? Lo hagamos por paso. Paso 1, elegís las celdas donde querés realizar esa configuración. Propongo que elijamos la que teníamos desde el inicio, desde la B3 a la B15. Paso 2, le haces clic a la opción validación de datos. Cuando haces clic a la opción validación de datos, ya tenés en pantalla la configuración que tienen esas celdas. Y acá te ubicas en la caja donde dice origen al final. Esta caja se sugiere utilizar para moverse dentro de la caja las flechas de tu teclado. Usen siempre con un clic con el mouse. Miren acá, yo para que ustedes vean por qué no sugiero el uso del teclado, yo voy a hacer me voy a ubicar al final, presiono la tecla hacia la izquierda y obtengo eso que están viendo en pantalla. Entonces no les conviene utilizar las flechas de direcciones. Ahí voy a poner punto y coma y voy a tipear Autosol Tartagal. Solamente para dar un ejemplo. Le estoy agregando una cuarta opción más para que tengan en el listado. Las escribís en el orden que quieras, las que quieras. Hago aceptar, me ubico en cualquier celda y fíjense que ya aparece la nueva opción para hacer la carga de la nueva sucursal, unidad de negocio. Esa es la idea, digamos, de manejo de listado. Recuerden que el objetivo del taller hoy es chiquito, es armar bien planillas si estás en ese proceso. En vez de conceptos, propongo que hagamos marcas, ¿sí? Entendiendo que acá hay gente de ventas de algunas marcas. Y díganme si ustedes no tienen, y me voy a mover acá a la derecha, si ustedes no tienen en alguna de sus planillas lo siguiente. Ustedes deben tener Volkswagen, Citroën, las voy cargando, Toyota, pongamos otra marca Peugeot, cargo otra marca más, Renault. Supongamos que son autos que reciben ustedes de distintas marcas. Y vamos con los Nissan. Yo no tengo idea de autos. Nissan. Entonces, agarras y decís, ¿sabes qué? Yo quiero acá listar las marcas. Las marcas ya las tengo en alguna parte de mi planilla. Ya tengo también, ponerle si son los modelos. ¿Cómo hago para utilizar algo que ya tengo cargado para poder armar estas listas? Lo haces de la siguiente manera. Repito, les copio y pego en el chat. Yo tipié esa información, miren su chat, desde la celda M3 a la M8. Bien, me las cargué a las marcas. Suponiendo que vos podés tener planillas ya con marcas, modelos, sucursales, dominios, tenés ya las patentes de lo que tenés en stock, ya lo manejás. Entonces, querés que esta planilla que vos haces la carga utilice esa información. Lo hagamos por parte. Paso 1, elijamos las celdas donde vos querés que se cargue esa información configurada y validada. Selecciono desde la celda C3 hasta la celda C15. Paso 2, hago clic en la opción validación de datos. El paso 3, estoy mostrando ejemplos de armar listas. Elijo lista. Y el paso
de configuración adicional que necesita esta configuración de lista es que ustedes en el ejemplo anterior escribían acá cada uno de los valores. Ustedes ya lo tienen escrito en alguna parte del libro, entonces seleccionan ese botón. Si quieren lo mismo, no lo presionan, que le titile nomás el cursor en la caja de origen. Se mueven hacia la columna M, uso la barra de desplazamiento y elijo las celdas donde están todas mis marcas. Y por ahí digo, elijo un par de celdas más porque si quiero agregar más marcas que se incorporen al listado. Entonces, en origen, elijo estas celdas, que la tengo en la columna M. Hago aceptar y acaban de ver un ejemplo de que ustedes pueden tener los listados de las marcas que ya tienen en su planilla. Eligen Volkswagen. Volkswagen, allá elegirla con la B ya la puedes cargar. También sepan que pueden tipear Citroën. Si está bien cargado te lo deja pasar. Renault, si está bien cargado te lo deja pasar. Si no, tenés la opción de elegirlo con el mouse y ya tenés el listado de marcas unificado. Así no tipean de forma distinta las marcas de los autos. En base a ese criterio, les muestro el último ejemplo que les propongo para que manejen listas. Voy a trabajar con la columna clientes. Yo tengo mi listado de clientes en una hoja aparte. Acá están los nombres de los clientes. Entonces digo, che, ahora que yo quiero traer bien el dato del cliente para tenerlo bien tipeado. Imagínate también las patentes, algo que quieras tener bien cargado. Y ya lo tenés en una planilla. Entonces cada vez que lo cargas, querés que esté chequeada la carga. Utilizás esta herramienta. Trabajo con cliente, elijo la celda E3 hasta la celda E15. Bien, repito, la celda donde vos querés controlar el ingreso de los datos. Paso 2, clic en validación de datos y llegás al proceso de configuración de lo que permitís cargar en las celdas pintadas. En vez de cualquier valor, elegís la opción de lista y acá va lo distinto que ven. En origen no tenés en esta planilla la información, sino la tenés en una hoja aparte. La elegís a la hoja y elegís las celdas que vos querés que formen parte de ese listado. Podés elegir los primeros clientes o yo uso Control Shift para abajo, ubicándome desde la celda 2 hacia abajo. Solo permite que vos elijas celdas de una columna. No podés elegir celda de más de una columna. Les copio y pego en el chat que les tiene que figurar ahí en origen. De la hoja cliente traigo desde la celda 2 hasta la celda 51. Y voy a hacer un agregado más. Detecten que esta planilla, esta ventana tiene una solapa que se llama mensaje de entrada y una solapa mensaje de error. Le preparas esta planilla a la gente de recepción, a la gente que atiende el teléfono. Por ahí cambian de turno o por ahí vos sos el cargador y te vas de vacaciones o vas de comisión y le querés dejar preparada la planilla y le querés armar un mensaje de entrada a la persona que hace carga y le ayude a la carga. Ubíquense en esa ficha, en título es algo descriptivo, elegir cliente. El mensaje de entrada es la caja grande de abajo, le decís seleccione del listado información útil para el cargador de datos. Les pego en el chat lo que puse en título y les pego en el chat lo que puse en mensaje de entrada de esa ficha. Por mi experiencia, por la experiencia ustedes saben que cuando cargan datos y haces muchas tareas a la vez, lo mismo le errás, aunque tengas mensajes de entrada que te ayuden. Vamos
a la solapa de la par y vean que se llama mensaje de error. Y también lo que configuremos aquí le va a servir a aquel que carga malos datos. Acá se va a mostrar el mensaje cuando ingresan malos datos. Malos datos serían los que no concuerdan con la configuración. Y acá tiene unos estilos. Tiene uno alto, grave, se llama según la versión. El rojo, ese no te deja avanzar. Otro puede ser un poquito más flexible ustedes. Y advertencia, te muestra el mensaje, pero sí te deja avanzar igual que de ahí en la información. Cuando sea crítica la carga, déjenla nomás en alto, que sería el de rojo o grave. ¿Bien? Y le coloquemos un mensaje en título. Error de ingreso. En la caja de título puse error de ingreso. En la caja de mensaje de error le coloco algo descriptivo. Te dije que elijas del listado. Entonces, en título algo descriptivo y en mensaje del error algo descriptivo. Ojo que ponen en los mensajes porque las planillas vuelan para todos los sectores. Lo va a agarrar el dueño generalmente. Llega cuando colocas algo. Además, le puse ahí en el chat que estoy tipeando porque se ve muy chiquito. Hago aceptar. Previo repaso de lo que hicimos. Hicimos una lista con datos que están en otra hoja, recordando que podés elegir muchas celdas, pero siempre de una única columna. Que opcionalmente podés cargar mensajes que le ayuden a la entrada de la carga y mensajes que se visualicen en pantalla cuando hay un error de ingreso. Hago aceptar y detecten que cada celda que configuraron aparece una ventana con el mensaje de entrada. Cuando hacen clic en la flecha para abajo están todos los clientes de la planilla de al lado. Y si por error vos tipeás, por ejemplo, Alejandro López, y Alejandro López no está en el listado, te sale error de ingreso. Te dije que elijas del listado. Hago stop. ¿Cómo le fue? Este es el ejemplo número 4 de ir preparando bien sus planillas. Ahí los leo, hago pausa. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con las planillas de cargas numéricas. Supongamos que está la gente de stock de repuesto y tiene que ingresar acá en la columna de entrada cuántas unidades ingresan en repuesto o unidades de lo que sea, digamos. Y fíjense que cuando ustedes veamos autos, ingresos de autos, ustedes fíjense que tienen unidades en valores enteros. A ustedes entra un auto, dos autos, tres autos, no puede entrar un auto y medio. Entonces, aunque sea obvio, en la carga, en algunas columnas que sea clave, podemos configurar esto para decir que sí o sí te ingresen valores numéricos. Y alguien que me ingrese algo que no está bien o algo decimal, me ayude esta herramienta a solo permitir datos válidos. ¿Ok? Hagamos con la columna F. Voy a seleccionar las celdas a configurar. ¿Bien? Ese es el paso 1. Elijo la celda F3 hasta la celda F15. El paso 2 es clic en la opción validación de datos. Siempre te queda la ventana de validación de datos en la última pestaña que utilizaste, la última vez que le abriste la ventana. Volvete a configuración. Muevo el mouse donde estoy trabajando. Ahí
Este cuarto ejemplo es trabajar con números enteros. En las celdas que tenés pintadas vas a permitir únicamente números enteros. Y te propone entre qué valor mínimo y valor máximo lo querés utilizar. No quiero saber porque por ahí me entran 5, me entran 10, me entran 20, va variando. Quiero únicamente controlar que sean mayores que 0. En vez de entre, elijo mayor que. Cuando elijo mayor que, existe una única caja donde ahí le voy a colocar el valor que ingresa como mínimo, y como son mayores que 0 va a permitir números enteros del 1 en adelante. Para ver un ejemplo simple. Hago aceptar. Fíjense que visualmente no notas nada, pero está configurado. Si vos ingresas el número 5, el número 3, está perfecto. Si alguien te ingresa el número 10, y acá está una de las confusiones más comunes en el Excel, en el ingreso de datos. Fíjate que el 0 está arriba de la tecla O. Algunos por apurado coloca así. Cuando esté en minúscula no pasa nada, pero cuando esté en mayúscula hay que tener, miren, puse el 1 y la O en mayúscula. Tienen que tener una agudeza visual muy buena para detectar eso si alguna vez te pasa. Pero en este caso, como configuré que tienen que ser valores enteros, este valor no lo toma. Recuerdo, puse el 1 y la O. Entonces voy a tener que cancelar y cargarlo bien. En la segunda carga vas a ver que sí puede. Y aquel que en alguna ocasión, por error, por tipeo, haya puesto 1,5 en ingreso de móviles, de automóviles, tampoco te tiene que dejar. ¿Está? Acaban de ver entonces el ejemplo de en algunas columnas clave para que no permitan ingreso de valores incorrectos en la parte numérica. Entonces, completo el ejemplo con un siguiente caso que es muy común en el Excel, en el ingreso de datos. Para valores, voy a poner monto como título en la G. Para valores monetarios. Bien, previamente hago una pausa si quieren consultar algo. Bueno, vamos bien entonces. Bueno, miren, para valores numéricos monetarios, columna G, paso 1, elijamos las celdas a controlar, desde la G3 a la G15. Paso 2, opción validación de datos, y fíjense que en permitir tienen la opción de números decimales. Tercera opción que tienen ahí. Me queda un ejemplo más para que Antonella, que por ejemplo hace ingreso de horarios, también vean un ejemplo de horarios. Ya hago uno más. Decimal es la opción. Y es la misma idea. Si está ingresando costeo o peritaje de auto, los valores tienen que ser la única restricción mayor o igual que. Y supónganse que al ser peritaje dirán no recibo menos de 1.000.000 por X razón, ¿sí? 1.000.000 de pesos, valor mayor o igual que 1.000.000, desde 1.000.000 incluido para arriba, y pueden ser valores decimales. Hago aceptar. Por el cual, si alguien me tipea 100, no me va a dejar. Si alguien me tipea 1.000.000, sí me va a dejar. Si alguien me tipea 2.500.000,
500.000 con 90, sí me va a dejar. Y acá viene uno de los errores más comunes en el Excel. Me acerco un poquito para que sea más perceptible. 3.800.000 y por error, por velocidad, en vez de la coma pongo el punto, pongo con 70. El Excel a esa información que está cargada no la recibe en esta configuración porque no es número. El punto en la configuración, por lo menos de mi Windows, el punto no hace a la separadora decimal. El que me separa a decimal el valor entero es la coma, como el valor que coloqué arriba. Entonces acá voy a tener que reintentar y cambiar el punto por la coma para que ingrese bien el dato. Entonces, acaban de ver cómo ingresan valores monetarios y cómo de esta forma es fundamental para que después cuando hagan el arqueo de caja, cuando hagan la suma de los valores, estén sumando todos los que sean valores numéricos. Entonces, me queda mostrar un ejemplo más, hago una aclaración y hagamos una guía, unos ejercicios prácticos como para repasar de todo lo que vieron. Y lo que le sigue, que lo que le había planteado, estaba revisando lo que le había planteado en el grupo, también atacar un poquito lo que es el manejo de planillas que ya están cargadas, a ver cómo las corregir. Voy a un ejemplo a ver si le puede servir a la gente de capital humano o recursos humanos. En la columna H voy a tipear hora. Quiero hacer un control para que mi planilla se cargue bien la columna de horas, porque después tengo que pagar horas extras, o por ahí quiero verificar cuántos minutos llegan tarde, a ver cuál es el acumulado, y cuando yo cargo bien horas, luego puedo hacer buenas las operaciones de suma, resta y demás con las horas. Existe un taller que vamos a ver el día más adelante, si no es el viernes, la semana que viene seguro, de manejo de fechas y horas. Paso 1, elijo las celdas a configurar. Repito, puse hora para ver el ejemplo. Paso 2, clic en validación de datos y fíjate que en vez de cualquier valor tenés la opción hora. Elijo hora. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con el ingreso de horas? Lo voy a dejar en entre. Supónganse que ustedes tienen el ingreso entre las 8:30 y las horas en el Excel tiene que ser ordenado y prolijo en ingreso. Un valor numérico para la hora, 2 puntos y un valor numérico para los minutos. Las horas es hasta 24, los minutos hasta 60. ¿Bien? Si querés trabajar con segundos, 2 puntos y un número para los segundos. La hora final que tienen ustedes la jornada, por ejemplo, supongamos que son las 20 horas. Tenés que colocar el número, 2 puntos, el número para la hora, 2 puntos y los números para los minutos. No podés colocar un número solo. ¿Sí? Si es 8 de la noche o 20 horas, como lo están viendo, que lo he cargado. Y yo creo que no lo están viendo porque es muy chiquito. Se los pego en el chat. Yo cargué así las 20 horas. Listo. Hago aceptar. Y fíjense que si ustedes se paran en una celda, tipiemos 15:30, lo toma. 15:30 con separación de los 2 puntos, se alinea a la derecha, igual que cualquier número y cualquier fecha. Si ustedes ponen el atajo Control Shift 2 puntos, se lo escribo en el chat, ese está muy práctico, eso se utiliza mucho cuando querés registrar la hora que tiene tu computadora en este momento. Miren su chat, ese atajo está bueno. Si quieren tipear, por ejemplo, que ingresó o que registraste la salida a la 9, espacio el ingreso a la A la 9 AM, 9 en punto, el 9, un espacio, la A, y lo toma, nada más que le da un formato personalizado.
Si pones 4 espacio la P, lo toma. Si pones el número 4 solo y das Enter, no te toma un dato que no esté cargado como hora. Señores, ¿cómo les fue? ¿Les salió algo que quieran que repita? ¿Anduvo bien Luis, Facundo, Alejandro? Pues dice, yo nunca me preparo para eso. ¿Sabes qué? Yo no me preparo muchas planillas. Todo lo que yo les voy mostrando, algo sacan en cuanto a preparado de planilla o en cuanto a ingreso de datos. Algo de los atajos, algo de visual, chequeo visual, del formateo. Tienen que, la serie de ejemplos que le voy dando, tienen que ir sumando algo. Quizás por ahí no manejes mucho algunas cuestiones de preparado de planilla. Avanzo. Finalizo la exposición con lo siguiente. Esta planilla, yo a propósito, fíjense que le hacía seleccionar hasta la fila 15. La fila 16, estoy en la celda B15, me ubico en la celda B16, no tengo la opción, igual que en la C, tengo la C15 y la C16, no tengo la configuración armada. ¿Cómo hago si yo sigo cargando datos para que se copie la configuración? Como lo hace siempre el Excel. Te paras en la última celda que tengas configurada, te ubicas en el vértice inferior derecho y estiras hacia abajo con el botón izquierdo presionado hasta donde crezcan tus datos. De esa forma, copias la configuración, o si no, con copiar y pegar. Repito, columna C, tengo hasta la 15 nomás la configuración hecha. Me acerco un poquito con el zoom. Me paro en esa última celda que tengo configurada y desde el vértice inferior derecho, botón izquierdo sin soltar, estiro hasta donde yo crea que crece la planilla. Cuando voy viendo, acabo de copiar la configuración de la planilla en esa columna. Lo que no es muy visual es cuando configuras, por ejemplo, los valores numéricos. Fíjate que de la columna F no tenés nada visual que te diga hasta dónde tenés configurada la entrada de valores numéricos mayores que 0. ¿Qué te conviene hacer? Desde la última que vos tenés o desde la que le sigue, ahí haces el estirado hacia las demás y haces la prueba. Repito, porque no hay ningún indicio visual que te diga hasta dónde llegó la configuración. Lo que sí existe, y así ubíquense todos, por ejemplo, en la celda F6, una celda que vos agarré y le tipeaste, por ejemplo, XXX, y no te codiste Enter y no te dejó cargar, decir, che, esto tiene una configuración de validación. ¿Cómo averiguo qué configuración tiene una celda? Te paras en esa celda y haces clic en la opción validación de datos. Y ahí la lees a la configuración. Lo que no tiene es hasta dónde llegue esa configuración. ¿Ok? Pero lo mismo vos podés pintar y si la querés borrar, en el menú inicio tienen un borradorcito para borrar formato, borrar contenido, borrar todo. Hago clic en borrar todo, se borra la configuración. Si yo quiero ya y tengo identificado y completo esto de chequeo, copiado de la configuración que ya la armaste, si yo tengo algo que ya no quiero que me muestre el listado, dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que se encargó muchas sucursales o hay muchas marcas, no quiero tomarlo. ¿Cómo hago para borrar la configuración de esta validación? Pintar la celda, te vas a validación de datos, menú datos, validación de datos, y acá hay un botón que dice bórrame todas las configuraciones. Muevo el mouse, parte inferior izquierda de la ventana. Yo hago clic en borrar todo y dice, bueno, ahora vas a permitir cualquier valor. Este botón, al hacer aceptar, borra la configuración de validación. No te borra los datos. De esa forma, es mi propuesta
para que conozcan distintas herramientas que le vayan sumando a lo que ya conocen del Excel. Hagamos un ejercicio. ¿Sí? Acaban de pasar una hora casi de taller. Hay una hoja que se llama ejercicios. Repaso en el WhatsApp. Yo les envié el Drive, que por ahí alguno dice, ¿de dónde sacás el archivo? ¿De dónde sacás? En su WhatsApp tienen el Drive, que lo pongo, hice un clic y lo tengo acá en pantalla. ¿Ustedes utilizan WhatsApp web? Se los coloco de vuelta como último mensaje para que lo tenga más a mano. Ese es del Drive, ¿sí? Y ustedes tienen en pantalla lo que yo les compartí. Y esta cartilla es la que voy a abrir ahora. Creo que ya la descargué en el taller pasado, ¿eh? Sí. La abro un poquito, ustedes también vayan abriéndola. Y hagamos algo de práctica. Recuerden agregarme LinkedIn. Esta es la red laboral. Acá está. Ejercicios prácticos de validación de datos. Me acerco un poco. Bueno, este está fácil. Indique el nombre del menú donde encuentra la opción de validación de datos. Hicimos 8 ejemplos. Si ya te acordás el nombre del menú, lo tipeas acá. Si no, luego cuando veas el video o cuando hagamos los siguientes ejercicios, te vas a acordar. Hoy te acordás. En este momento te tenés que acordar. El menú datos. Bien. 2. En cada columna de la hoja ejercicio, realice las siguientes validaciones en cada columna y luego probar que funcione. Hoja ejercicios. La última hoja de la planilla se llama ejercicios. Te pide que configures esta columna donde van a cargar los años, que sean valores enteros mayores al 2020. Estás recibiendo solo mayores al 2020 en el registro. Paso 1. Siempre recuerden que el primer paso es elegir la celda a configurar la validación. El paso 2 se trabaja con el menú datos y la opción validación de datos. Bien. El paso 3 es configurar lo que vos permitís cargar. La consigna es entero mayores a 2020. Elijo entero mayores que y tipeo 2020. Este valor que vos lo escribís acá, también lo podés escribir en una celda para que sea más dinámica la configuración. Por ahí tenés un ejemplo, ¿eh? Lo tipeás o elegís una celda donde esté cargado ese valor. Entero mayor que 2020. Hago aceptar. El ejercicio me pide que prueben. Vos te parás en alguna celda. Si tipeás 2021, tiene que ingresar el dato. Si ingresas 2019, ya no ingresa el dato. ¿Está? O si pones 21, que por ahí quieres abreviar, no te deja. Tienen que ser los 4 números mayores, el número mayor a 2020. Bien. Acaban de hacer el ejercicio 1. Mi idea es que conmigo hagan estos 3 que le siguen: mes, día y hora. Y los otros que figuran acá lo hagan a cuenta de ustedes, digamos, ¿sí?
empleado sexo importe ya lo hagan solos. Propongo que hagamos mes. Dice, la columna de mes que sea una lista que esté entre enero a diciembre. Esto tiene la posibilidad de ir tipeando uno por uno, separado por punto y coma, pero yo les propongo que hagan esto. Celda K1 tipeen enero. Y desde el vértice inferior de esa celda, estiren hacia abajo. Y vayan viendo que cuando estiran, si tipeaste bien la palabra enero, te lo hace hasta diciembre. Si te pasas, vuelve a poner enero. Esas son las listas personalizadas que ya tiene el Excel con meses y con días. Avanzo. ¿Qué pedía? En la columna mes, seleccionar las celdas de la carga, validación de datos, lista, y en origen, ir a elegir las celdas donde tenés ese listado. Es para mí la forma más práctica en vez de estar escribiendo en esta caja uno por uno los meses. Hago aceptar y pruebo. Acaban de ver entonces cómo es el ejemplo 2. Hago pausa y les pregunto, ¿cómo van? ¿Le está saliendo? Bien, Luis. Bien, Esteban. Los dos tienen el mismo apellido, Luis y Esteban. Sebastián y Esteban Toril. Bien. Facundo Vera. Antonella anda bien. Y Luis Alfaro. Bien. Y Facundo Vera. Bien. Mauro Romano. Hagamos uno más. Sergio Serpa. Dice, en la columna C donde dice día inicial, que sean solo fechas y que trabajes con el año del 2022. Entonces podemos trabajar y repetir lo que había mostrado yo al inicio. Paso 1, elijo las celdas de la columna C, validación de datos y era trabajar con fechas. Y acá había escrito yo 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre. Trabajo con la opción entre. Lo que habíamos visto y pruebo. Si tipeo la fecha del día, control coma, tiene que entrar. Si por error tipeo 16 de febrero del 2021, que es algo que puede pasar siempre cuando arranca el año, ya te da el error. Ya está. Prueben errarle, así les controla el ingreso. Último ejemplo. Horas. Hora inicial. Solo permitir horas. Desde las 9 hasta las 18. Y en horas, el trabajo es el siguiente. Luego de la selección, figura hora en el listado y escribir las horas separado con 2 puntos. De 9 a 18. Hago aceptar. Eso es todo. Control Shift 2 puntos. La hora que tiene la computadora, si está entre las 9 y 18.
Las 3 p.m. si está. Las 10 a.m. si está. 11 a.m. si está. Ahí tienen un buen ingreso. Si alguien tipea 11 y da enter, no te deja. Tiene que ser una carga correcta de horas. Vayan probando y ahí lo vamos armando. Repito, la idea es que ustedes hagan solo luego estos 3 ejercicios con el video, teniéndome a mí a disposición en los grupos de WhatsApp. Por WhatsApp me preguntan. Siempre cuando me consulten algo fundamental, me capturan algo de la pantalla, me muestran alguna planilla para que yo los pueda ayudar. Es todo muy visual, entonces yo necesito ver algo de lo que están haciendo. Carlos, me perdí en el ejercicio tanto, tengo así la planilla, te mando fotos, te mando captura de pantalla, lo que sea. ¿Bien? Miren cómo continúa esta herramienta. Decir, bueno, hagan una hoja nueva. Y voy a decir, bueno, voy a armar una planilla de carga desde cero. Tipeas fecha, tipeas cliente, marca, modelo, peritaje. ¿No? Fecha, cliente, marca, modelo y peritaje. Monto el peritaje. En vez de peritaje, le decimos, no, quiero que diga monto, peritaje. Se pasó el ancho, entonces sí, en el menú inicio utilizo el botón este que se llama ajustar texto y me hacen 2 renglones la celda. Repito, en aquellos títulos que el ancho de la columna no te acompaña porque se pasó el texto hacia la otra columna, tenés 2 opciones. Autoajustar es uno, hago deshacer. Y el otro, porque no necesito mucho ancho, es mantenerme con ese ancho, pero hacerla con un ajuste de texto que está en el menú inicio, hacer una fila alta. Entonces voy armando mi planilla de carga. Bueno, ¿cómo más sugiero yo cuando ustedes empiecen y trabajen con planillas para armar? Bien. Esta planilla, lo primero que vas a hacer es darle formato como tabla. Muevo el mouse donde encuentran esa opción. Menú inicio, en el grupo estilo, a la par de formato condicional, das formato como tabla. Clic y elegile uno, el que más quieras, de los formatos que es esos colores. Bien, elijo uno. Acá te dice, bueno, vos vas a crear una tabla y le vas a decir, mi tabla tiene encabezado. Le vas a tildar esto y vas a hacer aceptar. Tenés la información en lo que se denomina una tabla de información. ¿Para qué te sirve tener una tabla de información? Que obviamente después la puedes seleccionar, puedes ponerle todos los bordes, hacerles tus alineaciones de los títulos, como siempre, digamos, trabajar. Repito, das formato como tabla y elegís la opción mis tablas tienen encabezado. ¿Bien? Esto tiene un plus en el sentido siguiente. Fíjate que la configuración que yo voy a hacer del primer valor que se va a cargar en esta tabla en la celda 2, le voy a decir, mira, acá quiero que carguen fechas. Me voy a datos, solo ubicándome en la celda 2. Validación de datos, fecha. Y la quiero que sean mayores o iguales que, y ya la dejo configurada, desde el 1 de enero del 2022. Aceptar. Bien. Y así con las columnas que necesito. Esta tabla, si ustedes van presionando la tecla tabulador, es la tecla que está a la par de la tecla Q. Cuando se ingresa un nuevo dato, cuando te posiciona al final, agrega una fila nueva. La tabla se expande y expande también la configuración, por el cual si vos ingresas acá el número 16 y le das Enter,
automáticamente copió la configuración a la siguiente fila nueva de carga. Te despreocupas de copiar la configuración hacia abajo. Cancelo. Puedo decir, ¿y qué pasa si ya tengo dos clientes? Pintás lo que tengas cargado, validación de datos, lista, y el origen ponele que esté en cliente, y me elijo alguno de acá. Tengo para cargar el primer cliente, va a ser más ancha la columna. Tengo para cargar el segundo cliente. Y cuando yo agregue un cliente adicional, me paro en la última celda, presiono la tecla tabulador y ya tengo automáticamente la configuración en el siguiente elemento nuevo de la tabla. Entonces tienen que ver, y cerrando el cómo configuran, lo primero que hacen es dar formato como tabla. Si no lo llegas a tener, como te mostré acá, lo das al formato como tabla. Voy a repetir el proceso y lo voy a hacer con la planilla facturas. Vamos todos a la planilla facturas. Esta planilla es el ejemplo más claro de que no han cargado bien la información en la columna D y en la columna J. Te cuento por qué en la columna D está mal cargada la información. Pongan filtro. Si estamos en el menú datos, ahí está el embudo y recuerda que tenés ese atajo también. El atajo es Control Shift y la L. En condición, columna D, miren cómo han cargado los datos acá. Consumidor final lo tenés cargado de dos formas distintas, exento igual y responsable inscripto de tres formas distintas. Veamos. Fíjate, total de comprobante, que me va a mover un poquito más abajo. Hay un número que está en la fila 23, está alineado a la izquierda. Si te acercas un poco, fila 23, columna J, hay un número que está alineado a la izquierda. Ya visualmente me doy cuenta que acá este número es texto, porque se alineó a la izquierda, en cambio los numéricos están a la derecha. Además vos los pintás a la celda, este número no lo suma, es texto. ¿Cómo más te das cuenta que hay error en la columna J? Cuando haces filtro de una columna numérica, te aparece en el valor más chico que esté cargado en esa columna y al final el valor más alto y luego aparece lo que es texto, lo que es vacío y lo que dan errores. Fíjate que después del 21.363 aparece este valor. Clave para cuando no te cierren la caja y vos tengas todo cargado. Fíjate acá en el filtro si al final del número más alto no están apareciendo algunos valores. ¿Qué es lo que es texto? Entonces, esta información le faltó validar y ya la tenés cargada. ¿Cómo te propongo que trabajemos? Armemos las validaciones y las configuremos para que lo que ya esté cargado, ¿no es cierto?, ya forme parte como control de lo que está cargado. Y también te propongo que la convirtamos en tabla para que si luego cargué más datos, esa configuración siga creciendo según cómo vaya creciendo la carga de datos. Hagamos los pasos. Paso 1, la vamos a dar formato como tabla. Párense en cualquier celda con datos de la planilla, menú inicio, y en el menú inicio la opción es dar formato como tabla. Elijan algún formato que le parezca visual, que luego lo podés mejorar como quieras. Elijo el negro. Recuerden acá que recién lo hicimos muy rápido. Verifiquen hasta qué fila y celda le está tomando la tabla. La tienen preseleccionada, miren cómo me muevo. Y si tienen o no encabezado, que lo tienen tildado, que son los nombres de las columnas. Hago aceptar. Entonces,
armé el formato como tabla. Los títulos los voy a colocar en un color distinto porque no se ve nada. Color blanco. Bien. Paso 1 lo cambio como tabla. Si no, denle en otro estilo, denle en otro color, perdón, otro formato, denle en otro color si no llegan a ver bien los datos. Bien. Lo eligen acá y listo. Bien, ese es el paso 1. Vas a darle formato como tabla. Siguiente paso. Vas a armar validaciones de datos para controlar la carga. Entonces seleccionas las columnas clave a controlar. Voy con la columna D. Desde la celda D2 hasta la celda D38 selecciono para configurar la validación de datos. Pinto la celda, menú datos, validación de datos. Esta columna tiene texto y yo le voy a proponer que se cargue como una lista de valores válidos. En permitir elijo en lista. Y ahora voy a escribir lo que para mí me parecerían los 3 valores correctos cargados. Elijo yo. Miren su chat. En esa caja yo tipié los 3 que para mí serían los que mejor representan de lo que tengo cargado. Elijo de lo que tenga cargado los valores buenos, válidos. Hago aceptar. Lo mismo hago con la otra columna que quiero tener un buen control. La columna J. Y ahí hago los pasos. Paso 1. Selecciono todas las celdas desde J2 hasta J38. No sé si lo detectan en la fila 23. Si se va moviendo es la que está mal. Quiero que esa columna tenga el control de que sean valores decimales mayores a 0, mayores o iguales, porque tengo acá un anulado, por ejemplo. En el menú datos, validación de datos, valor decimal, mayor o igual que, y tipeo 0. Mayor o igual que 0. De esta forma vos los voy guiando un poquito. Estás armando una validación de datos sobre una planilla donde ya han cargado datos. Esto te va a pasar a vos porque vos ya debes tener planilla que bajás, que ya estás cargando, y elegís cuáles van a ser las columnas que vas a controlar y cargas esto. Haces aceptar. Bien. Elegís una, elegís dos. No hagas todas. Mi consejo es no hagas todas. Elegí las claves. Bien. Una vez que ya armaste las validaciones de datos de los datos que ya están cargados y previo a haber hecho una tabla para que cuando cargues nuevo tome la configuración, vas a ir a la opción validación de datos a la flecha que está a la par del botón. A la par del botón de validación de datos y una flecha para abajo. Cuando haces clic ahí, vas a ver que hay una opción que dice rodear con un círculo los datos no válidos. Clic. Y vas a tener en pantalla que aquellas celdas que no cumplan con la configuración que vos armaste, la tenés en rojo. Muevo el mouse con la ruedita, me desplazo hacia abajo y estoy viendo que cuáles son los que no están cumpliendo con la configuración que yo armé. Como los corrijo, elijo del listado y los corrijo. No tengo tiempo para corregir todo. Me voy a la opción de validación de datos en la flechita para abajo y decir, mira, borrame los círculos de validación. Quiero seguir la carga. Repito, a la par del botón, en esa flecha, lo puedes borrar a los círculos y los puedes volver a rodear cuando quieras. Quizás te ocupe más tiempo el control y vas viendo. ¿Querés agregar un nuevo registro? Te paras en la última celda, celda J38, tecla Tab, cargas datos, control coma, ya te permite elegir del listado. Tenés
automáticamente configurado para los nuevos elementos que cargues en tu tabla. Hago pausa. ¿Cómo le fue? ¿Se entendió el proceso de lo que ya tienen cargado? Tablas y validación de datos. Ahí los leo. Bien, Alejandro. Tiró un wow. Son herramientas bien simples para ir incorporando a lo que ya usan el Excel. Fíjense que el Excel estimo que todos los días abrís una planilla. Facundo dice, ¿me puede volver a aceptar, por favor? Sí, Facundo. Ahí muestro, Luis, en el menú datos, Luis, a la par del botón de validación de datos en la flechita para abajo, ahí haces clic. Y si ya tu planilla tenía esta configuración que armé, se llama la opción rodear con un círculo los datos no válidos. Ahí lo dejo un ratito. Facundo, ahí ingresaste automáticamente. Luis, dámelo OK si la pudiste ver a la opción. Bien, Luis. Entonces ahí tienen para hacer ese proceso. ¿Cómo continúa el taller? En la promesa que les hice, digamos. Otro control válido para lo que tenés cargado es el formato. Miren esto. Me alejo un poquito de la pantalla. Además de validación, además del control por filtro, que es lo que te mostré al principio, rodear con los datos no válidos, el control visual, voy a sacar los círculos de validación, de que si está alineado a la izquierda del valor numérico, ese control visual también te da pauta de que está mal cargado el dato numérico. Miren esto. Otro punto que da control de que el valor numérico está bien cargado es cuando le das algún formato monetario específico. Miren los valores numéricos de la columna E. Selecciónenlo. Vos lo seleccionás, te vas al menú inicio y le das clic en el botón acá de formato de número o contabilidad. Cuando vos presionás, si encontrás que formatea colocándole el símbolo peso y dándote esa alineación y colocándote dos decimales, es otra pauta de control de que esos datos están bien cargados. Lo que decía 0 le pone un guioncito, es un formato válido. Entonces, si vos formateás, ahí tenés otra forma de controlar visualmente de que ese dato está bien cargado. Otro control visual que podés hacer, vos seleccionás celda y en la parte inferior, en la barra de estado del Excel, donde les hacía leer el filtro, te dice un valor de suma, un valor de recuento y un valor promedio. Cuando encontrás valor suma y de promedio, es que de los datos que tenés seleccionado existen valores numéricos. Si no lo existen, no tenés los datos de suma y promedio. ¿Tá? Mirá con total de comprobante. Y esto lo podemos hacer completo y le muestro lo siguiente. Lo voy a hacer desde la celda E2, Control Shift para la derecha, Control Shift para abajo. ¿Sí? Control Shift flecha para la derecha, Control Shift flecha para abajo. Hay un atajo que está muy práctico también para colocar, que creo que lo mostré en el taller pasado, miren su chat. Si vos tenés seleccionada la celda, que querés darle formato numérico, aprieten las teclas que figura ahí en el chat, solamente que el número 4 es el que está en la segunda línea de teclas de su teclado, de arriba para abajo, donde tienen el 4 y el símbolo peso. Ese te va a dar la pauta que la combinación de esas tres teclas hacen ese formato personalizado monetario. Le coloca el símbolo peso. Si haces Control Shift y el 1, siempre con esa línea de teclas, hace el formato numérico con separador de miles,
con 2 decimales. Entonces, Control Shift 4, Control Shift 1. ¿Bien? Es otro indicio visual de que las celdas que vos estás configurando esté tomando el valor de formateo numérico, es que lo estás viendo en pantalla, que va cambiando el valor, salvo este que está mal cargado, fila 23. Ese no lo toma a ningún formato, Control Shift 4, no lo toma, Control Shift 1 no lo toma, es porque es texto. Solo formatea de estas opciones si el valor que está cargado en la celda es numérico. Ahí tienen otra forma de chequear. Bien. Continúo con lo que les estoy mostrando. El haberles presentado eso de dar diseño como tabla me da pauta porque en el transcurso del curso les voy a hacer trabajar bastante como tabla. Por ejemplo, columna K. Supongamos en la columna K de esta planilla, me estoy ubicando en la celda K2, yo quiero sacar el 3% de la comisión o el 1,5% de la comisión que va de cada factura para el vendedor. Supongamos, el 1% le demos. ¿Cómo hago para que en la columna K obtenga ese 1%? Me acerco un poquito para que quede claro cómo hago el cálculo. Te parás en la celda K2. El cálculo va con igual. El igual le da un indicio ya al Excel que en esa celda ingresa un cálculo o una fórmula. El otro símbolo que es equivalente es el más. El igual lo tenés arriba de tu tecla con el símbolo del 0. ¿Cuál es el cálculo que quiero hacer? Tomar el contenido de la celda J2. Le hago clic a la celda J2. Normalmente en Excel te mostraría J2, pero como estás trabajando como tabla de información, la información en el cálculo se muestra distinto. Continúas. Lo multiplicas y la multiplicación en el Excel lo del asterisco. El asterisco está a la izquierda de tu tecla Enter. Tenés que usar Shift y el asterisco. El que está con PC tomando el curso tiene su pad numérico, trabaje con el pad numérico. 1%. El símbolo por ciento está arriba de tu tecla 5. Ahí tenés el 1% de comisión de esa venta. Al estar dado como formato, como tabla, presionen Enter. Se hace automáticamente el cálculo para todos los elementos que forman parte de la tabla. Aplica el formato. Te coloco un nombre tentativo, comisión. Ustedes de esa forma es de la más práctica que se sugiere que utilicen el Excel. Y fíjense cómo simplifican el preparado de su planilla. Me alejo un poquito. Tomo el formato, tomo el cálculo, le puso la opción filtro. Eso es una forma práctica de trabajar con tablas en el Excel. ¿Qué le pasó a la fila 23? Intentaste multiplicar un valor numérico por un valor de texto. Te dio valor. Otro control visual que podés tener es hacer una operación matemática sobre una celda que no es número y tenés mensajes que el Excel te da para darte pauta de que no está bien cargado el dato. Bien. Hago pausa. ¿Cómo le fue? ¿Pudieron agregar la columna de comisión? Ahí los leo. Bien, Luis. Facundo. Tienen que ir llevando muchos tips. Porque el Excel lo usa, tienen que ir sacarle tips. Otro plus que tiene el utilizar tablas, tener formato como tabla. Miren esto. Ustedes están acostumbrados a como manejaban el Excel, a hacer los filtros, por ejemplo, condición
Mostrame los que dicen CF. Aceptar. Bueno, son 16. Lo lees en la barra acá de estado. De los 38 registros. Borrame el filtro. Mostrame cuáles son los de razón social. Los que digan Carabajal norma. Aceptar. Un registro. Borrar filtro. Esa forma de aplicarle filtro a la información, cuando la convertís a tabla, se simplifican en forma visual, por lo menos en aquellas columnas que son textuales con pocos valores. Miren esto. Ubicándote en cualquier parte de tu tabla, parte superior derecha, muevo el mouse, hay un menú que se llama diseño de tabla. En ese menú hay una opción que se llama segmentación de datos. Muevo el mouse, es un embudito, es una forma de hacer filtro. Bien. Insertar segmentación de datos. Clic en esa opción. Estás viendo un ejemplo de cómo utilizar de otra forma los filtros con esta opción que se llama segmentación de datos. Y acá vas a elegir, te muestra todas las columnas que tiene tu tabla. Elegís, por ejemplo, aquellas columnas donde vos solés hacer filtro. Te muestro un ejemplo con condición y hago aceptar. Aparece una caja que la estoy moviendo de los títulos, que le coloque el mismo nombre de la columna, condición. Desde el título, botón izquierdo, lo muevo hacia la derecha. Notas que están todos los posibles valores que están cargados en esa columna. Quiero ver los CF, hago clic. Los C final, los exento. Vas viendo que podés ir haciendo clic y la planilla se va reduciendo. Quiero ver dos porque acá están mal cargados. Los CF, tecla control presionado, C final. Puedo elegir más de un botón. Y con este botón que está acá en el título del rectángulo, lo borras al filtro y ves todos. Este panel se llama segmentador de datos. Fíjate, exento, tecla control, responsable encripto, tecla control, consumidor final. Cómo se va moviendo el filtro. Aparece el embudo en condición, aparece los registros que estás viendo. Miren si no es mucho más práctico al dar formato como tabla hasta el manejo de filtros, además de agregar datos como columna o como filas. Hago pausa. ¿Le salió? ¿Anduvo? ¿Pudieron hacer el filtro de segmentación de datos? No es nada complejo. Mi propuesta es que lo vean como primera instancia. En el transcurso del curso vamos a ir armando más de estas tablas, dar formato como tabla. ¿Cómo les fue? Mauricio, bien. Antonella, bien. Van sumando. Buenísimo. Sí, Luis, ahí lo repaso y a ver, propongo con hojas clientes para que lo hagamos. ¿Le parece que vamos a las hojas clientes, Luis? Y hacemos un repaso para que en el video también quede como un segundo ejemplo. Planilla de clientes. Bien. Tengo una planilla en donde propongo darle formato como tabla, como primera instancia para aprovechar de todas esas funcionalidades que tiene la tabla dentro del Excel. Me ubico en cualquier celda de esa información, repito hoja cliente, que tenga datos, y la opción de dar formato como tabla está en el menú inicio. Está a la par de formato condicional. Y elegís algún formato visual inicial, que después lo podés modificar como quieras. Cuando lo elegís, aparece una ventana que dice, vas a crear una tabla que va desde la celda A1 a la D51. Automáticamente lee hasta dónde tenés datos cargados. Y te dice, esta tabla va a tener encabezado. Encabezados serían los títulos de las columnas. Haces aceptar
e hiciste esa transformación. Ya es un dato que está cargado en tablas. Entre los plus que te dan son los cálculos. Y otros plus que te da es el manejo de filtro. Y el manejo de filtro está en el menú de diseño de tabla y la opción segmentación de datos. Hago clic en segmentación de datos. Cuando aparece, luego, cuando haces clic, aparece un listado de las columnas que tiene tu planilla, que ahora es una tabla. Y elegís la que vos solés hacer filtros. La tildás, yo voy a elegir condición y hago aceptar. Ahí aparece un rectángulo con las tres posibles valores que tiene la columna condición. Lo corro, lo ubico en un costado y esto me sirve para hacer filtros sobre la tabla. Si yo quiero ver los exentos, hago clic en X y la información se filtra. Los responsables inscriptos, los consumidores finales. Y siempre te muestra la cantidad de registros. Si quiero ver todos los registros, tengo el embudo en la parte superior. Esta es una de las bondades que tiene las tablas. Otra es la que le mostré cuando configuras una validación de datos y cuando agregas un nuevo registro a la tabla, ya la toma la configuración. Otra bondad es cuando agregas una columna nueva. Acá, por ejemplo, quiero que la columna en la E diga Salta, para que todos estos clientes sean de Salta. Pongo Salta, se arma una columna y hago doble clic en esta parte inferior y se le copia Salta a todos los clientes que tenías acá. O sea que entre las bondades tenés el filtro, el agregado de columnas, los cálculos también los copia automáticamente, el formateo, el filtro automático, la validación y también tiene muchas otras herramientas que lo van a ir viendo en el transcurso del curso. Pero esta es la presentación. Entonces, formatos como tabla. Estos segmentadores que vos agregaste, con la tecla suprimir lo podés eliminar. O con el último menú que te aparece, ubicándote en el segmentador, hasta lo podés dar algún tipo de formato más interesante, cantidad de columnas que no te ocupe tanto espacio. Puse 3 columnas porque como son chiquitos lo puedo tener acá. O puedo agregar fila adelante, acá, agregar fila y colocarlo arriba. Entonces, les sugiero que den formato como tablas a las planillas que tengan cargadas, luego le apliquen la validación de datos y luego hagan estos tipos de paneles, tipos de segmentadores que son mucho más prácticos para trabajarlo. Imagínate si de acá tenés las marcas de auto y vas a hacer clic a ver qué tenemos de Toyota. Clic acá y solo tengo los Toyota en pantalla. Borro el filtro. Y además si tengo las marcas, si tengo las fechas, existe esta herramienta que es muy práctica para tener preparadas sus planillas. Luis, hago una pausa. ¿Quedó claro en un segundo ejemplo? Muy bien. Entonces, no está en la guía práctica, pero les queda como consigna de que existe esa posibilidad de armar tablas de información. Avanzo, bien Antonella, con el último tema que tenía en la propuesta de hoy. Voy con el libro caja. Y este lo muestro ahora paso a paso y luego vamos a hacer la práctica que está propuesta acá en la guía para que ya le quede resuelta y en el video esté resuelta una parte del ejercicio para cuando vos lo retomes y lo quieras hacer solo, ves una parte del video y continúas vos con lo siguiente. Miren esta posibilidad que les presento en el manejo de preparado de planillas. Tienen una planilla que armaste, esta me está faltando convertirla, dar formato como tabla, estoy en el libro caja, me ubico en cualquier celda y le doy formato como tabla. ¿Bien? Verifico hasta dónde me toma la tabla, me la toma hasta la fila 7, le digo no, tomámela, ya que me hice toda la configuración hasta la fila 33.
corrijo, fila 33 o con el mouse, todo esto va a ser la tabla. Bien. ¿Dónde voy a cargar los datos yo? Yo generalmente cargo acá los datos. Y ponele que la columna H es un cálculo. Supongamos, la columna H no quiero que me la toquen. Tampoco quiero que me toquen la columna M, esta celda. Porque si yo alguien me cambia acá y me pone, qué sé yo, una marca ACME, me tipea ACME acá, yo cuando voy a cargar las posibles marcas, acá le borré, le voy a cargar las posibles marcas, me va a salir ACME. ¿Sí? Justo la borré acá las marcas a la validación para darle el ejemplo. Ahí la vuelvo a hacer para que quede. Datos. Bien. Entonces, alguien me tipea ACME y acá me va a salir ACME. Bueno, no quiero que me toquen datos del costado y no quiero que me carguen datos acá y no quiero que me modifiquen los títulos de las columnas. Solo quiero que me carguen la información en estas celdas. ¿Cómo preparo la planilla para realizar eso? Van a conocer entonces la herramienta de proteger sus hojas de cálculo. Miren lo siguiente. Les explico por paso y luego lo hacemos juntos en un siguiente ejemplo, en una práctica. En cualquier celda del Excel ubíquense de su planilla y presionen la tecla Control y el número 1. Repito, tecla Control y el número 1. ¿Sí? Los atajos de los números siempre son con las teclas que aparecen como segunda fila de teclas, ¿sí? De números. Avanzo. Lo que está viendo en pantalla, si no hace botón derecho formato celda, la ventana de formato celda. Tiene una ficha de proteger al final. Ahí ubíquense. Muevo el mouse donde quiero que vean. En esa ficha de proteger, el Excel te dice, mira, esta celda tiene la configuración de bloqueada. ¿Sí? Hagan cancelar. Párate en cualquier otra celda y presiona control 1. Fíjate que en la ficha proteger tiene configurada la opción de bloqueada. Esa configuración de bloqueada se activa cuando vos proteges la hoja de cálculo con una contraseña. Y al activarse, esa celda se bloquea y no permite ingreso de datos ni modificación de datos. Eso significa proteger y ese tilde bloqueada. O sea que hasta el momento está la configuración en toda la celda, pero no se activa hasta que vos protejas la hoja. Hago aceptar acá o cancelar, da lo mismo. Con esa mini explicación, cómo se trata de guiarlos para que empiecen a preparar sus planillas, para que solo carguen la información en donde vos les digas. Lo primero que haces es seleccionar las celdas donde vos querés que te carguen datos. Miren la selección que hago. Yo le digo, únicamente me vas a cargar datos en estas celdas. Las pinto con el mouse y voy a formato celda. Control 1. O botón derecho, formato celda. En la ficha proteger le digo, mira, a esta celda no quiero tener configurado la opción de bloqueada. Le saco el tilde. Hago aceptar. Todas las demás celdas, como vimos recién, tienen tildado esa configuración de bloqueada. Ahora, el siguiente paso que vas a hacer es hacer la protección de la hoja. Y recuerda que cuando proteges la hoja, se activan esas configuraciones de bloqueada y no permite cargar datos en esas celdas bloqueadas. Vean, ¿cómo protejo la hoja? Miren de simple que es. Sobre el nombre de la hoja, libro, caja, estoy moviendo el mouse, parte inferior donde está la lista de hojas. Sobre el nombre de la hoja, libro, caja, presionas botón derecho de tu mouse y elegís entre el listado de opciones la opción que se llama proteger hoja. Si no te sale el listado de opciones, verifica bien, botón derecho del mouse.
Al elegir te sale esta ventana, que vas a proteger la hoja. ¿Con qué contraseña vas a utilizar para la desprotección? Pongan para el ejemplo 1, 2, 3. El número 1, el 2 y el 3. Solo para este ejemplo. Después le puedes poner la contraseña que quieras, con la sugerencia que tengas, que la anotes y demás. Contraseña para desproteger. Voy a proteger la hoja y el contenido de la celda que le quedó activado la opción de bloqueada. Solo esto voy a permitir luego de la protección de la hoja a los usuarios, me dice acá. Hagan aceptar. Confirmen la contraseña, 1, 2, 3, y hagan aceptar. Es el proceso final. Tu planilla está protegida y solo le podés cargar datos en donde vos le quitaste el tilde a bloqueada. Probemos. Carguemos una fecha. Carguemos una sucursal. Carguemos una marca. Trata de cambiarle el título de la fila 2 a algún título. Si le querés cambiar el título, al presionar una tecla sobre la celda del título de la fila 2, te dice que esa celda o gráfico que vos intentas cambiar está en una hoja protegida. Si querés realizar el cambio, desprotege la hoja, ¿sí? Y es posible que te pida que escribas una contraseña. Aceptar. Fíjate más a la derecha. Trata de cargarle alguna marca nueva. No te deja. Tratás de eliminar alguna columna. Columna G la quiero eliminar. No te deja. Fíjate si tampoco filas, no te deja ni insertar ni eliminar, ¿sí? Fíjate en cualquier celda donde te quita hasta el manejo de negrita y demás, porque no lo permite, solo carga de datos. ¿Está? Así preparas tu planilla para la carga. Obviamente, en algún momento la vas a querer reconfigurar, entonces, si vos conoces las contraseñas, la puedes desproteger y la pones en modo normal. Lo hagamos. ¿Cómo desprotejo una hoja? Botón derecho sobre el libro caja, desproteger hoja. Fíjate que ahora te sale esa opción. Y es otra forma de verificar si una hoja está protegida. La opción se llama distinta. Si vos no colocas bien la contraseña, ahí lo voy a hacer a propósito, no te deja avanzar. La contraseña que había dicho que era 1, 2, 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Ahora fíjate que sí podés cambiarle los colores si querés. Voy acá un relleno. Acá voy a agregar una marca nueva. Un Audi. Puedo hacer ese manejo. Ahora, si hay datos que vos no los podés tocar, también se sugiere, en este caso, si son datos que no permite tocarlos, por ejemplo esto, seleccionar esas columnas, lo selecciono seleccionando con el botón izquierdo las letras que están en la columna y ocultarlas. Las ocultás. En la parte inferior, solo quiero que carguen hasta acá, porque un remito, algo, no me cargues más nada acá. Desde la fila 34 le elegís, Control Shift para abajo, botón derecho sobre un número, lo ocultás. Te armas con esa planilla, la dejas así, solo eso, acá nada. Te va al menú vista. En el menú vista le decís, mira, no me muestre las líneas de cuadrícula. Queda así como blanquita, no sé si lo ven. Y le das solo que armen esto para que carguen los datos. Recordá que ya hiciste ese proceso de pintar estas celdas y con control 1 este proceso ya queda. En esa celda sí se permiten carga. Proteges la hoja y vamos a hacer algo distinto. Tipeo la clave 1, 2, 3. Miren acá. ¿Qué le vas a permitir al usuario de esta hoja de cálculo?
yo le voy a sacar el tilde al seleccionar las celdas bloqueadas. El primer tilde de arriba se lo saco. Fíjate que el tema de formato, de inserción de fila, todo eso, evalúa si se los da o no se los da. Lo que está tildado es lo que le vas a permitir hacer. Yo solo va a quedar tildado la segunda opción. Hago aceptar. 1, 2, 3. Listo. Este segundo ejemplo han visto cómo ocultan hoja, cómo ocultan columna, cómo ocultan fila, cómo en el menú vista le sacan la línea de cuadrilla, cómo en la configuración de la protección le sacaste esa opción de hacerle clic a la celda donde vos no podés cargar datos. Fíjate, la columna H no podés hacer ni clic, ni tampoco acá arriba. Los títulos no podés hacer clic porque no permite datos, carga de datos. En cambio, en las otras celdas, donde sí permite carga de datos, sí podés ubicarte. Y con la tecla Tab te podés ir moviendo varias veces solamente en las celdas que cargas datos. Eso es como una recomendación si es que necesitan en alguna oportunidad preparar planillas para carga de datos. ¿Cómo sigue esto? Ejercicio. Dice, en la hoja de ejercicio configure lo siguiente para un correcto ingreso de datos. Desbloquear la celda donde habrá ingreso de datos, ocultar la hoja cliente, deshabiliten las líneas de cuadrilla y encabezado, trabajen con el menú vista, ocultar la columna H y la fila 30 en adelante y proteger la hoja y probar el ingreso de datos. Lo hagamos. Hoja ejercicios. Hoja ejercicios. ¿Dónde quiero cargar datos? Me alejo un poquito y yo propongo que carguemos datos en esta celda, supónganse. Elijo donde quiero cargar datos y me voy al formato celda. Botón derecho, formato celda o control 1. En proteger le quito el tilde. Eso es lo primero que haces. Siguiente. Ahora, no necesito que se vean desde la fila 20 para abajo. Fila 20, control shift para abajo, control shift para abajo. Oculto. Miren chiquitita que queda la planilla. Desde la columna I o J para la derecha, J, control shift para la derecha, oculto. El botón derecho lo hace sobre la letra o sobre el número. Ocultan. En el menú vista le saco el tilde a encabezado y a línea de cuadrilla. El encabezado es para que no vean los títulos de las columnas ni los números de la fila. Vean. Botón derecho sobre el nombre de la hoja proteger y elijo la opción proteger hoja. Coloco la contraseña y me propone que no puedan seleccionar las celdas bloqueadas. Voy a sacar también estos tildes y hago aceptar. Confirmo la contraseña. Listo. Ejercicio realizado. Fíjate que no puedes hacer clic en ningún otro lado donde no puedes cargar datos. No puedes agregar filas, no puedes agregar columnas. No las ves ni en los nombres de las filas, en las columnas. Se puede ocultar hasta la barra de fórmula si quieren. Hay una opción en el menú vista para que no se vea la barra de fórmula. Lo mismo en el menú vista también la pueden tildar y ver, digamos. Si quiero volver a configurarla, botón derecho, o no trabajar con tantas descripciones, desproteger hoja, pongo la contraseña y ya la tengo normal. ¿Cómo hago para ver las columnas? Elijo la columna primera que veo y con el botón izquierdo sin soltar hacia la derecha, hago como un intento de selección y hago botón derecho mostrar. La otra que hace mucho es eligen toda la planilla desde esta opción
arriba del número 1, botón derecho, mostrar y se muestran tanto filas o columnas que estén ocultas. Mira, no me tomó la fila. Tomo la fila 19 y hacia abajo como si hubiese más, botón derecho, mostrar, ahí me la tomó. Señores, finalizamos el taller número 2. Proceso el video, se lo paso más tarde. El objetivo es que vean esta guía que es chiquita, la que estoy mostrando en pantalla, y traten de hacerla y también de aplicar lo que acaban de ver en alguna de sus planillas. Consejo, no le coloquen a todas sus columnas la validación de datos, elijan alguna. Otro consejo, dar formato como tabla es la mejor opción si es que tienen algunas planillas ya trabajando. Empiecen a utilizarla y eso también sería como una tarea adicional. Corto el video.